Bienvenidos nuevamente amigos a otro episodio más de JA360. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro amigo el pastor Abel y él el día de hoy nos contará también su experiencia acerca de cómo fue su llamado al ministerio pastoral. Así es, Pastor Abel, le damos la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa JA360. Esperamos que pueda sentirse muy a gusto y que pueda su testimonio llegar a muchas personas. Muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y por el privilegio de estar aquí y aportar en esta hora también. Muy bien, antes de iniciar, ¿les parece si oramos? Sí, está bien. Oremos. Gracias te damos, Dios, porque hoy nos has dado la oportunidad de poder desarrollar este tema que es muy importante para todos los jóvenes. Te pedimos tu presencia y tu Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, como primera pregunta tenemos, ¿cuál fue el momento en el que usted sintió el llamado de Dios al ministerio pastoral? Bueno, primeramente esa es una pregunta que tengo que explicar un poco el contexto, ¿verdad? De cuándo fue. Y para los que no saben, yo soy hijo de pastor y normalmente uno conoce la vivencia del ministerio, sabe lo que es, sabe lo que tal vez las dificultades, los problemas. Entonces al principio yo en mi secundaria no quería nada que ver con lo que es la carrera de teología. Pero a eso del cuarto año, se podría decir que también no solo fue en mi vida en cuanto a mi momento de pastoral, sino que también fue en mi vida espiritual y del cristiano un punto de inflexión, que fue en el 2018, fue a partir del cuarto año cuando mi papá tomó una decisión. Él está en Puerto Cabezas, pero producto de algunos problemas que hubo, no podemos redundar mucho en eso porque no tenemos mucho tiempo, pero toma la decisión de mandarme a estudiar al Colegio Vocacional Adventista de Nicaragua, en Cobanic. Y claro, siendo yo un joven de 15 años, 14 años, separarme de mis padres a tanta distancia, estamos hablando que son 600 kilómetros de Managua. En aquel tiempo no había carretera pavimentada hasta Puerto Cabeza. Entonces es ahí donde yo tengo mi primer encuentro con Dios, en lo personal, primeramente en lo que es mi vida espiritual y como cristiano, ¿verdad? Antes de que ser pastor o cualquier otro cargo que uno tiene en la iglesia, uno tiene que saber que primeramente uno es cristiano y le sirve a Dios. Entonces, ese encuentro, mi llamamiento fue más que todo ahí en el 2018, en el cuarto año de mi secundaria. Muy bien, pastor. Sabemos que para llegar al día de hoy, a que hoy sea un pastor, tuvo que haber pasado por momentos difíciles, tuvo que haber hecho sacrificios. ¿Cuáles fueron esos sacrificios que usted hizo para que hoy usted esté aquí? Bueno, primeramente, como había mencionado en la respuesta anterior, yo no pensaba ser pastor. Entonces, el primer sacrificio es dejar tus metas que tú tenías o que yo tenía al momento de no pensar en la carrera de teología. Yo no pensaba estudiar, digamos, teología, tenía pensado estudiar otra carrera, tenía pensado estudiar en otra universidad y con otros propósitos que también siempre van de acorde a lo que es el cristiano, pero nada que ver con el servicio en la obra. Entonces el primer sacrificio es dejar tus metas personales fuera del entorno de la vida espiritual y comenzar con lo que es el llamamiento que Dios le hace a cada uno de nosotros. Ese es el primer sacrificio, ¿verdad? El segundo sacrificio que podría hacerse es el también dejar algunas, por así decirlo, privilegios que tal vez uno puede tener como cristiano, pero como pastor tiene muchas responsabilidades uno. Entonces hay ciertas cosas que uno tiene que dejar, que someterse y que seguir adelante, ¿verdad? Para crecer tanto espiritualmente como también como una persona, para ser el ejemplo para las demás, de los demás hermanos, de las demás personas que quieren conocer de Cristo Jesús. Entonces ese es un segundo sacrificio. Y pues en mi vida personal también, otro sacrificio es el estar lejos de mi familia. O sea, todo el tiempo he estado con ellos, se han dado de un lugar a otro, si es cierto. Y ese otro sacrificio, ¿verdad? El no estar estable en un lugar donde poder establecer un hogar estable, una sola ciudad, un solo lugar, sino el estar cada 4 años, cada 3 años en un lugar, en otro, también no solo es por conocer, ¿verdad? Sino uno tiene que sacrificar todos los nuevos amigos que conoció, las nuevas personas. Entonces, todos esos vínculos se sacrifican. Pero el vínculo más grande es el de tu familia, ¿verdad? Porque no vas a estar con tu familia.
Entonces creo que en lo personal esos han sido los 3 sacrificios más fuertes que me ha tocado. Sabemos que todo, toda meta, toda meta que uno se quiera proponer lleva sacrificio. Usted ya Sí, mencionó esos 3 que representan seguramente los más grandes para sí, usted, exacto. pero se hace todavía más interesante, pastor, porque como usted dijo, viene de una familia, su papá es pastor, que ya estaba en el ministerio y que usted haya decidido continuar siguiendo ese ejemplo, lo hace todavía más especial e interesante porque conociendo los pros y los contras de estar en el ministerio, usted decidió también entregarle su vida y su juventud al Señor. Sí. Bueno, ahora, pastor, sabemos que como jóvenes estamos expuestos a situaciones difíciles. ¿Cuál siente usted que ha sido la situación más difícil que ha pasado durante su ministerio? Bueno, durante el ministerio en sí, todavía soy joven en esto, ¿verdad? Apenas llevo 2 años. Gracias a Dios, el Señor me ha dado un distrito que los hermanos me apoyan mucho en cuanto a lo que es la iglesia. Pues tal vez podría decirse que un sacrificio ha sido tal vez un desafío ha sido tal vez el no cumplir las metas al 100%, ¿verdad? En cuanto a los bautismos, ¿verdad? Pero me siento bien, ¿verdad? Porque a la vez los hermanos siempre le apoyan. Pero si ya lo tomamos del momento en que sentí el llamado a este ministerio, que fue, como les dije, en el 2018 para acá, ahí sí he tenido varios desafíos. El primer desafío es el desánimo. Usted sabe que todo meta, toda dificultad, todo propósito que uno tiene en la vida, ya sea en lo pastoral o como médico o como cualquier otra carrera que uno quiera tomar, bien también el desánimo. Porque cuando no se cumplen los objetivos que uno tiene, pues uno dice, Señor, y entonces se supone que yo estoy haciendo para servirte. Entonces, ¿por qué no salen las cosas tal vez como uno quiere? Y creo que el desafío más grande ha sido el desánimo. Porque al 2018 yo estaba bien, todo, estuve en Managua, me decidí para estudiar teología, mi papá estuvo alegre y todo, pero a partir del 2019 volví a Puerto Cabezas. Volver a Puerto Cabezas ya con una mejor visión, con los compañeros que ya tenía, pero hay sus desánimos porque uno tiene sus dificultades, pero el desánimo, la prueba más grande fue para el 2020, porque yo he visto en mi vida que cuando me he desanimado, Dios siempre ha tenido una forma de contestarme para animarme y seguir adelante. En el 2019 fue que tuve unos ciertos desánimos, pero el pastor Gámez, que es el presidente de la Misión Central de Nicaragua, él pues me animó, me dijo, mira, hay que seguir adelante, te vamos a apoyar en lo que podamos. Pero para el 2020, ustedes recuerdan que vino la pandemia. Y en la pandemia, primeramente, yo fui a Costa Rica en enero, primer cuatrimestre, y en la pandemia lo primero que me dicen es que en Costa Rica me regresan de la frontera. Entonces, al regresarme de la frontera, yo le digo, Señor, entonces, porque yo en el 2019 pasé pidiendo una señal a Dios para que me dijera si realmente quería que yo estudiara teología. Entonces, y en vez de darme una buena señal, no una mala señal, porque uno va con todo el ánimo a estudiar teología y ni siquiera pasar de la frontera porque te regresan de la frontera por ciertos asuntos. Entonces digo yo, bueno, voy a estudiar entonces el segundo cuatrimestre. Y el segundo cuatrimestre es ya a partir de febrero, se cierran las fronteras totalmente, ¿verdad? En los otros países, aquí tal vez en Nicaragua no hubo cuarentena, pero allá en otros países se cierra totalmente y lo primero que me dice la universidad, ya no estamos recibiendo alumnos. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, Señor, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Pero Dios siempre tiene una maravillosa forma de contestarle a uno y uno tiene que saber que al final de todo, los planes de Dios son perfectos. Porque gracias a que se cerró la frontera, gracias a que se cerró las clases, se abrieron clases en línea. Y la matrícula y la mensualidad en una década, si yo estoy allá internado, son alrededor de $700 mensuales. 700, 800. Pero ese año, pasé un año entero estudiando, pagando solo $200 mensuales. Entonces los planes de Dios al final son perfectos. Uno a veces no sabe por qué suceden las cosas, pero tiene que tener la seguridad que al final es para un buen propósito en mi vida. Y qué bonito que lo menciona así, pastor, porque en contraste a los sacrificios que usted ya mencionó, también tiene cosas bonitas el ministerio. Sí. ¿Y cuáles han sido entonces esas cosas bonitas que a usted le han sucedido
en este momento sirviendo a Dios en su ministerio, en su juventud como pastor? Sí, de las cosas bonitas podemos mencionar. Bueno, yo creo que hay más pro que contras en el ministerio, porque al final los sacrificios en cualquier carrera o cualquier vocación que uno tiene que sacrificar algo. Y lo bonito es sacrificar algo y en una vocación que tal vez es para servir al Señor de lleno. Y mencionando las cosas bonitas es que gracias a que uno tomó el desafío de estudiar, primeramente uno no tiene la capacidad económica para estudiar en una universidad adventista como la UNADECA o cualquier otra universidad adventista que de hecho pues algo bastante caro. Pero uno toma el desafío confiando en Dios. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención para el año 2022 fue el de ir a colportar. Es una experiencia bastante bonita. El colportaje, el ir casa por casa, no con los hermanos de iglesia ofreciendo libros. Una cosa es ofrecerse a los hermanos de iglesia y otra es a personas de afuera que ni siquiera conocen nada de la iglesia. Entonces, eso es algo que realmente es muy bonito. Y gracias a eso he logrado conocer alrededor de los 7 países de Centroamérica, he logrado conocer en menos de 2 años 6 países. Es una de las cosas y lo más maravilloso, decía el pastor Henry una vez, a veces uno viaja y tal vez con $10 en la bolsa. O sea, viaja por fe, porque uno no lleva nada de dinero, pero va viajando. Va montado en el avión, pero va sin nada. No como cuando uno planifica un viaje y tiene un presupuesto y tal vez entonces ya ahí uno dice voy a llevar $300 para el hospedaje, para las comidas, para andar visitando. Pero ahí no, uno se monta el avión y a lo que salga, por fe, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, uno ha conocido la iglesia en El Salvador, la iglesia en Guatemala, y de las cosas bonitas que a mí me gustan del ministerio es que uno llega a conocer a hermanos de diversas partes que son bien acogedores. Y uno de los hermanos que me han llamado la atención por su forma de hospitalidad han sido los hermanos de Belice. Y como yo estuve en un lugar caribeño 6 años, yo me sentí en casa, porque Belice es prácticamente el Caribe. O sea, que otra vez pan de coco, otra vez muchas otras cosas, pescado, sol, playa, exactamente. Entonces, el calor que no me gusta mucho, pero la cultura era parecida. Entonces, en muchos aspectos, entonces yo me sentía en casa y decía, qué extraño porque estoy largo de mi casa, pero me siento a la vez como que si estuviera en mi casa. Y claro, el hecho de que la iglesia es mundial es algo que te reconforta y saber que en cualquier lugar que tú vayas, siempre va a haber una iglesia adventista que te va a hacer sentir en casa. Bien. Así es, pastor. Nosotros siendo jóvenes que quizás tenemos un cargo no tan fuerte, no con tanta responsabilidad como usted, ¿cuáles han sido los mayores desafíos o retos que ha tenido que afrontar siendo un pastor joven? Vea, el primer reto es prácticamente el a veces uno mismo denigrarse, ¿verdad? Decir, soy joven, tengo miedo, no será, subestimarse exactamente. El hecho de que uno decir, ¿será que los hermanos me hagan caso? ¿Será que me apoyen? No lo hablo solo en el ámbito pastoral. Yo sé que cuando le dan un cargo a un joven en la iglesia, normalmente es lo primero que dicen, pero yo estoy joven. Pero un hermano en Costa Rica, cuando estaba haciendo mis prácticas pastorales, hermano Juan Villegas, hermano de experiencia bastante grande, adventista de hace como sus 35 años, anciano de una de las iglesias más grandes de Costa Rica, primer anciano de esas iglesias. Pero en la iglesia que estábamos, en una iglesia pequeña, un grupo de apenas 20 miembros, y estábamos post pandemia, entonces estamos tratando de que los hermanos volvieran a las iglesias presenciales, porque aquí en Nicaragua no tuvimos esa dificultad, pero allá sí hubo un desánimo en Costa Rica o en otros lugares que no querían salir de sus casas, querían solo estar virtual, virtual, virtual. Entonces estamos en ese desafío y él me decía cada vez que iba a citar, hoy te toca a ti. Yo le decía, hermano, pero usted es el de experiencia, decía. Entonces él me citó algo y me dice, recuerda lo que dice Pablo Timoteo, me dice, que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo en justicia, fe y en todo. O sea, nosotros como jóvenes no somos el futuro de la iglesia, somos el presente de la iglesia. Nosotros como jóvenes tenemos la energía y tenemos la capacidad que los adultos no tienen. Ellos tienen la sabiduría, la experiencia,
pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es nuestra fuerza vital, ¿verdad? Que todavía estamos jóvenes, que todavía podemos subir cerros, ¿verdad? Poder para ir a predicar el evangelio, podemos caminar, podemos asolearnos, no nos vamos a fatigar mucho, ¿verdad? A la par de un hermano que ya va avanzado de edad, de unos 50 años, Claro. 60 años, ya le cuesta más, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando el joven se involucra, ¿verdad? La iglesia crece. Entonces ese ha sido uno de los retos, el primer reto que he tenido como pastor joven ha sido ese mismo, de que yo, decir, tener, como decía un hermano hoy en la mañana me decía, tengo miedo, pastor, me dice. Tengo miedo de tener este cargo porque nunca lo he desempeñado. Entonces, claro, uno como joven, al frente de las iglesias, al frente de los líderes que tienen más experiencia que uno, también siente miedo. Y todos como seres humanos sentimos miedos y temores, más cuando tenemos una responsabilidad, ¿verdad? El quedar mal o el fallar nos hace sentir Claro. un miedo, ¿verdad? El otro reto que he tenido, más que todo, ha sido el hecho de que a veces no los hermanos, como le digo, gracias a Dios tengo una iglesia que, a pesar de que uno es joven, lo respetan bastante al pastor, respetan las decisiones que tal vez uno toma, piden la opinión de la dirección del pastor, aunque sean ancianos de varias trayectorias. Pero otro de los retos ha sido que afuera sí, los hermanos que tal vez no son de la iglesia, son visitas, entonces comentarios como, y este es el pastor. O sea, son cosas que uno, sí hermana, yo soy el pastor, no sé. Y una vez estábamos de una hermana y llegó un muchacho, bueno, ya un señor, que andaba un poco tomado y dice hermana, este es el pastor de la iglesia. Y tú eres el pastor, dice. Entonces a uno le dicen, ¿y por qué tan joven? Entonces a yo le respondí, muy importante es dar la juventud a Dios, porque cuando uno es viejo, por más que quiera hacerlo, con todas las fuerzas que tiene, ya no es lo mismo. Y esa fue una de las decisiones cuando decidí tomar el llamado de Dios, fue ese, Señor, yo estoy agradecido por todo lo que yo he pasado en mi vida, todos los milagros que has hecho en mi vida, y por esa razón quiero darte mi juventud. De nada me sirve darle ya mis años más bajos, ¿verdad? Que ya no puedo dar todo lo que yo quiera dar o no puedo cumplir las metas al 100%, pero digamos, yo como pastor joven puedo andar en un distrito de campo, moverme de un lugar a otro. Si como joven a veces nos trasnochamos viendo películas o series, a veces uno se trasnocha tal vez viajando, haciendo, pero es joven y puede aguantarlo. Así Si ya como adulto, ya más avanzada edad, una desvelada fuerte ya lo puede hacer enfermarse, ya tiene tal vez algún dolor de cabeza. Entonces, como joven uno tiene la disponibilidad de hacer muchas cosas que tal vez como adulto no se puede. Entonces, y claro, el hecho de que hay que ser ejemplo a pesar de nuestra juventud, podemos ser ejemplo para las demás personas, incluso aquellos que son mayores que nosotros. Y de hecho, pastor, la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Exactamente. Porque servir a Dios en la juventud, yo creo que estamos dándole a Dios lo mejor que tenemos, que es la juventud. Y hablando siempre acerca de los retos, de las dificultades en el ministerio, pastor, muchas veces los hermanos de la iglesia, la hermandad, pone sobre el pastor y sobre su familia una carga muy grande. Piensan que como son el pastor, que como es la esposa del pastor o porque son los hijos del pastor, no se pueden equivocar o si fallan los critican inmediatamente. Entonces hay ese peso sobre los pastores y su familia de perfección. ¿Cómo usted como pastor joven ha sobrellevado estas expectativas que muchas veces la hermandad tiene? Bueno, el hecho de que sea hijo de pastor tengo gran ventaja, ¿verdad? Por lo que he estado desde que nací prácticamente viviendo este ministerio. Y desde que nací he tenido críticas, he tenido, como ustedes dicen, uno tiene que ser perfecto. Pero gracias a eso he logrado comprender también la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Y pues uno a los hermanos desde que entra tiene que ser consciente, tiene que hacerle conciencia de que uno es ser humano también. Y el hecho de que nosotros como pastores, le hablo a los que tal vez sean futuros pastores e incluso a los que ya están en el ministerio, a veces el hecho de que a veces también tener ese pequeño orgullo de que soy el pastor, llevo la carga de la iglesia,
a veces hace que cometamos algo y es quitar nuestra humanidad, porque no somos algo perfecto. Lo único perfecto es Cristo Jesús, ¿verdad? Y por eso es que Él vino aquí a la tierra a sacrificarse por cada uno de nosotros. Pero el hecho de que, decirle a los hermanos, por ejemplo, cuando yo llegué al distrito fue hermanos, yo estoy comenzando, yo vengo aquí a apoyarles en la obra, pero también necesito que ustedes me apoyen. Si alguna vez miran que fallo, que tal vez ofendo a alguien, que tal vez algo pasó, quiero que ustedes me lo hagan saber igualmente y así pues ambos recíprocamente. Y esa forma hace de que, bueno, por lo menos en personal, que todavía estoy soltero, ¿verdad? No tengo esposa, pero normalmente nosotros o yo lo que hago es eso, ¿verdad? Concientizar a los hermanos que uno también es humano y puede llegar a fallar. Tal vez no en cosas doctrinales de la iglesia, pero sí en ciertas cosas que uno no es perfecto, ¿verdad? Así es. Entonces, y claro, también hablando de ya del ámbito familiar, de la familia pastoral, lo que ha hecho mi papá es que también nos ha concientizado que al final, a mi hermana y a mí, al que le servimos es a Cristo Jesús, que nosotros no nos tenemos que portar bien porque soy el hijo del pastor o porque soy el hijo del que administra las iglesias y tengo que ser perfecto por eso o portarme bien por eso. Siempre desde niños nos ha dicho de que debo portarme bien porque soy hijo de Dios. Y creo que eso es para todos, ¿verdad? Nosotros debemos de portarnos bien, de tratar de hacer las cosas bien siempre, en todo lo que andamos, cuando nos vean y cuando no nos vean, no porque tengamos algún cargo en la iglesia, o porque nos bautizamos en la iglesia, o porque la iglesia me exige que vestirme bien, o tal vez no decir malas palabras, sino el hecho de que yo me porte bien es porque soy hijo de Dios y represento a Dios en esta tierra. Amén. Usted ha dicho que el desánimo ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado. Ahora, cuando usted se siente desanimado o está pasando por momentos difíciles, ¿qué es lo que lo hace levantarse o pensar y decir, bueno, a pesar de todo, vale la pena servir a Dios? Sí, creo que es algo bastante complicado con lo que, porque muchos, de hecho hay un hermano en la iglesia que, uno de los primeros ancianos que me decía al principio del ministerio, pastor, ¿usted cómo hace siendo joven y que las cosas de este mundo no le llaman la atención? Me dice. Me le digo, no, al saber, digo, yo soy joven y que sea el pastor no quiere decir que, No deja de ser humano. exactamente, que no tenga tentaciones o que algo no me llame la atención como joven. Una de las cosas que también sacrifiqué fue mi vida deportista, ¿verdad? De que andar jugando, andar haciendo. Pero el desánimo, cuando yo me desanimaba, creo que al final uno va creciendo espiritualmente. Claro, cuando yo me desanimaba, cuando estaba pequeño, le contaba a mi mamá, me siento mal con Dios, esto, lo otro. Mi mamá me animaba, ¿verdad? Pero ya cuando uno ya va a la secundaria, va a lo que ya cuando recibí el llamado me desanimaba, lo que hacía primeramente era pensar y recordar lo que Dios había hecho en mi vida. Y ver las promesas en la palabra de Dios, porque de hecho yo tengo mi versículo favorito, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, ¿verdad? Que dice, por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones ante Dios con toda oración y ruego, Wow. y que la paz de Dios con acción de gracia, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa parte me anima a mí. Creo que todos tenemos un versículo que nos anima. Uno. Dos, yo pues a partir de los 9 años comencé a estudiar lo que es guitarra, lo que es flauta. Entonces el escuchar música, himnos, le anima a uno también. Y claro, cuando a uno le se desanima, y me pasa en la universidad a veces que como universitario uno se desanima, eh, y siendo sincero, a veces uno no le da ganas de ir a la iglesia. ¿Cuánto le ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? De que no, hoy no quiero ir al templo, más un miércoles, más un domingo, ¿verdad? Entonces, el hecho también, otro versículo que me viene a la mente es Romanos 12:1,
que dice, por las misericordias de Dios, preséntense ustedes mismos como sacrificio santo y agradable a vuestro Dios. Este es el verdadero culto. El hecho que yo no quiera no quiere decir que no pueda ir. Entonces, cuando yo me desanimaba y no quería ir al culto es cuando más me obligaba a ir yo. Y vea qué interesante, porque cada vez que yo no quería ir y me obligaba, decía, no, yo tengo que ir a la iglesia aunque no quiera ir porque yo sé que algo tengo que aprender. Ese día el sermón siempre era exacto para lo que uno está viviendo, por lo que uno se está desanimando. Entonces, esas tres cosas han sido la base. Y claro, el hecho de que estar siempre en la relación y comunión con Cristo Jesús cada mañana hace que nosotros nos animemos. Porque de alguna u otra forma Dios va a obrar para que nosotros nos animemos y sigamos adelante. Muy bien, pastor, llegando ya al final de este programa, queremos preguntarle, hay muchos jóvenes que quizá como usted en su momento dudaron o se preguntaron si realmente Dios lo estaba llamando al ministerio. Y quizá hoy está algún joven por allí viéndonos y está pasando la misma situación que usted en su momento pasó. ¿Qué mensaje usted le daría a estos jóvenes? ¿Qué llamado le haría para recordarles o para ayudarles o a través de su testimonio, de su experiencia, cómo ellos también pueden saber si Dios los está llamando al ministerio? Por si por algún motivo, alguna razón tienen miedo, no saben qué camino tomar, ¿qué consejo les daría a usted? Pues el primer consejo es que no la piensen. Tengo una filosofía yo y eso lo hacía desde muy pequeño, que cuando alguien me pedía algo para la iglesia o para Dios, ahí nomás me comprometía con un sí. ¿Por qué? Porque cuando uno la piensa, ya uno entonces ya comienza a sacar los pros, los contras, ya uno dice, no, no puedo, mejor no, tengo miedo, no quiero. Pero cuando uno se compromete y no la piensa mucho, uno está actuando, porque la fe es eso. La fe no es creer en sí, la fe es actuar. El creer va con el actuar. Entonces, cuando uno piensa mucho, entonces no hace nada. Lo otro, cuando uno ya está en el momento y está teniendo las dificultades, las circunstancias que tal vez lo están haciendo que se desanime, pues les recomiendo a esos jóvenes que siempre se mantengan firmes, aferrados de Cristo Jesús. Pero lo otro es que también, como dice el apóstol Pablo, me olvido de lo que ha quedado atrás. O sea, cuando estamos en esas dificultades, no decir, ¿para qué comencé a estudiar teología o para qué comencé a estudiar tal carrera? Si yo creo que me hubiera ido bien si hubiera tomado otra decisión. Entonces, a veces como que nos lamentamos de ese pasado, como que anhelamos el pasado que teníamos atrás, ¿verdad? De que el tal vez fiestas o el tal vez no ir a la obra misionera los sábados porque no tenía mucho compromiso, cosas así. Entonces, eso hace que nos desanimemos. Pero el que dejar el pasado atrás en todos los aspectos hace que nosotros pues nos mantengamos firmes en nuestra decisión. Que lo que tomamos la decisión de servirle a Dios es para el bien de nosotros y que realmente, sin importar la edad, vale la pena hacerlo. Muy bien, pastor, entonces le agradecemos que el día de hoy haya estado aquí con nosotros y esperamos que este programa haya llegado al corazón de todo aquel joven que lo esté necesitando. Así que gracias y hasta el próximo programa de JA 360. Que Dios les pueda bendecir.